no muchos de los autores, como podrán constatar más tarde Xochitl, no sé qué les va a decir, pero esto ha sido difícil poner junto autores, ha sido más difícil hacerlos que se disciplinen al tipo de trabajo que se requiere hacer hacer el reporte en el estilo del IPCC. Hay una tendencia natural por parte, bueno, digamos que el no estar entrenados en cómo se hace el asunto, pues nos hace a uno un poco más rebelde. Realmente también era una idea un poco, como diría yo, nebulosa, ¿no? La idea de escribir para México el reporte mexicano del cambio climático, el tratar de hacer una revisión de la literatura producida en México por mexicanos y sobre México por mexicanos y no mexicanos, hacer una revisión completa o lo más exhaustiva posible de lo que se había hecho en los diferentes aspectos de cambio climático, pues no es una empresa excesivamente fácil. Yo puedo aquí hacer algunos comentarios que no son muy agradables, en el sentido de que hay una tendencia mexicana a no citar a los mexicanos o a los colegas, lo cual hace las cosas muy difíciles. En realidad, hacer este libro significa obligar a los autores de los capítulos también a citar a los autores mexicanos que quizá no habría citado anteriormente. El hecho de buscar la literatura, buscar los colegas que están trabajando en ciertos aspectos, hacer de alguna forma bueno, como diré yo, justicia académica en términos de recoger lo que han escrito ellos. Hay un problema también, y es un poco del radar que tiene cada autor, que también es el hacer un trabajo de revisión como el que algunos de nosotros hicimos y practicamos con el IPCC, con el reporte internacional. Esto nos obliga a ver las cosas de alguna manera, que no todos los autores de este reporte pasaron por esa experiencia. Tampoco es pedirles a todos ellos que tuvieran la experiencia de colaborar en el IPCC, como digo, bajo el régimen del IPCC, bajo las normas y tiempos y deadlines y cosas de ese estilo que no se acostumbran mucho en México. De hecho, esos libros nosotros los habíamos contemplado para que aparecieran todos en el 2015. Como ven ustedes, estamos en abril del 2016, estamos presentando este volumen, y para mayo, junio de este año estaremos presentando el tercer volumen. Entonces, muy a lo nuestro, tenemos el primer volumen. Muy a lo nuestro vamos a tener unos cuantos meses de retraso. Ahora, habiendo dicho esto, bueno, pues se trata de un esfuerzo bastante, pues es un esfuerzo muy importante para México, que, como digo, representa meternos en un régimen de trabajo no muy acostumbrado. El hecho también de escribir un reporte en el que la cosecha, no pueden salir demasiadas cosas, de la cosecha de uno. Donde se ve, digamos, la firma de uno es en cómo se refiere uno a lo que ya está publicado, la habilidad o no que tenga uno de encontrar argumentos en pro, de argumentos en contra sobre algún tema controvertido. Uno no puede meter de su cosecha, como digo. Esto no es un lugar donde uno va a meter ideas originales propias. Donde sí se va a ver la originalidad es en términos, como digo yo, de cómo uno contrapone los diferentes autores en relación a los diferentes. Puede venirse para aquí si la quieres tener a tu lado. Y bueno, este es un poco, un rollo periférico alrededor de la confección y de la idea del IPCC. También les digo, a lo mejor, que era esta idea nebulosa, una idea ahí que proviene del PIN, y muchos autores, estoy seguro, y muchos colegas míos estarían completamente, ¿cómo diría yo? No iba a decir indecisos, sino, ¿cómo decirlo? No creer, como que no se lo creían, o sea, escépticos, ¿no? Otra cosa es esto de ¿para qué? ¿No? Esto vamos a hacer otro rollo, pues esto no va a salir.
ahí te voy, trabajo el fin de semana, 2 horas por la tarde, hago esto y lo leemos y se lo devolvemos tal cual, ¿no? O estamos agarrando un capítulo y diciendo, este capítulo casi a la basura, y no nos damos cuenta, no, es un capítulo muy importante, hay que rescatarlo, y entonces tratar de encontrar la manera de que se rehaga, se reescriba, se rehaga. Esto, como les digo, es un ejercicio ahí entre, ahí te va esto como si fuera una tarea de escuela y ahí te va este capítulo que va a aparecer en el reporte mexicano del cambio climático. La otra cosa que me refería yo con lo del radar de los autores en cuanto a la exhaustividad de la revisión, pues también esto, aunque pretendíamos que fuera exhaustivo, yo creo que no lo va a ser, y esto se va a ver más tarde cuando la gente lea, trate de encontrarse y no se encuentre, que entonces nos caigan reclamos de oye, no me vieron aquí, pero bueno, desafortunadamente son algo así como las cortedades en lanzarse en una empresa como esta. O sea, quizá la próxima vez que nos lancemos a hacer un reporte de este estilo, los autores estarán más contentos de aparecer. Aquí sí, el que no sale en la foto, no sale en la foto. Hay mucha gente que sale en la foto. El volumen que publicamos anteriormente tenía 150 autores. Este tiene como 60 autores. El primer volumen, que es el que viene después, va a tener otro tanto de autores, 50 autores. Entonces ya estamos hablando de, en este esfuerzo, 250 autores. Ahora uno dirá, bueno, en estos temas estoy seguro que hay muchos más de 200. Bueno, la obligación de esos 250 autores era recoger la literatura producida por otros colegas. O sea, si cada uno contribuye con 3, ya estaríamos hablando de 750 mexicanos trabajando en el campo, ¿no? Otra idea del reporte, lo digo ahora, es porque en los reportes del IPCC aparecen referidos muy pocos mexicanos, y esto es un problema también de la hechura. El IPCC general representa un reporte para todo el planeta, donde se va a hacer una revisión de todos los autores, y dependiendo de la potencia del país en relación a la investigación en estos temas, pues va a ser la representación que tengan en estos autores. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, claro, compararnos con ellos es muy injusto, pero realmente es la medida que nos queda. Ellos probablemente, de los 850 o 900 autores que participaron en el quinto reporte de evaluación, pues a lo mejor la mitad son de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que con la mitad de ellos pueden colocar un autor suyo en cada capítulo y en muchas secciones de los capítulos que constituyen el reporte del IPCC. Cuando tenemos 21 autores mexicanos participando en el IPCC, y además en el IPCC a cada autor le toca un párrafo en lo que se supone que es experto. Entonces, de un capítulo de 25 o 30 páginas, a un autor mexicano le toca una página, media página, o a lo mejor le toca un párrafo. Lo que quiere decir que en ese párrafo pues no puede hacer justicia a todos los otros mexicanos que están trabajando en cambio climático. O sea, va a hacer justicia a aquellos que trabajan en algún tema afín al autor de ese párrafo. Entonces, a fin de cuentas, cuando ustedes ven el IPCC y se van a las referencias en el IPCC, hay una flaca representación, por ejemplo, de lo que hacen los investigadores mexicanos. Entonces, este reporte lo que pretende hacer es tener en un sitio compacto la contribución de muchos mexicanos. Esto quiere decir que para el próximo esfuerzo del IPCC, yo no sé si este será el único reporte, pero por lo menos aquí existe la contribución de un montón de cientos de mexicanos, ¿no? Que a lo mejor me toca a mí escribir un parrafito para el IPCC, pero yo sé que existe esto y lo puedo ventilar para que los otros autores de los otros parrafitos busquen aquí. Está en español, por cierto. Tenemos planes para traducir, tenemos planes para hacer muchas cosas, todo eso ya veremos cómo lo hacemos, pero la idea sería de que cualquier autor mexicano, bueno, sabe que lo que hacen sus colegas aquí y lo que van a hacer sus colegas extranjeros, pues pueden decir, mira, en el tema tuyo búscate aquí porque va a haber algún mexicano. Entonces que puedan hacer una revisión y que la representación de México en ese reporte sea rica, ¿no? Este es otro de los propósitos que tiene esto. Y cualquier
estudioso de estos temas, pues se va a poder leer 200 y pico páginas, 300 páginas y darse cuenta por lo menos de qué está pasando en el país en cambio climático. Si no se encuentra representado por un investigador, pues con todo esto, con toda libertad que se queje para que entre en el próximo reporte, o por lo menos que lo tengamos en la mira y que los autores que hicieron estas cosas, bueno, sepan que existen más allá de lo que su radar les permitió detectar. Esta es un poco la idea de la reporte. Bueno, y esto, para entrar en materia, yo quisiera nada más indicar un poquito lo que me gustaría la dinámica de esto. Yo sé que hay muchos autores que están presentes en la audiencia y que levanten la mano para que me dé cuenta a ver si dije muchos. O sea, no son muchos, la verdad que no son muchos. Autores coordinadores del capítulo, a ver, 3, 4, 5. Bueno, yo diría que mire, la dinámica, este es dentro del seminario permanente de PINC, ¿no? Y podemos conservar la dinámica. Le voy a pasar la palabra evidentemente a Xochitl, coordinadora del capítulo, pero yo sí quisiera que los que están presentes, coordinadores del capítulo, nos dieran de su ronco pecho, pues qué hicieron. Y esto no digo 15 minutos, 20, porque yo quiero que esto lo pudiéramos acomodar en el contexto ahora, que te voy a decir, de una media hora o 45 minutos, para dejar también a la audiencia, como solemos hacer, lo que nos reste hasta las 7 de la noche, para, pues ya que hay tantos autores aquí, o no hay tantos, pero que pregunten inquietudes, cómo entrarle, temas de investigación. Hay muchos doctores por aquí que pueden dirigir tesis en diferentes universidades, en diferentes facultades, entonces aprovechar el viaje, ¿no? Y en lugar de hacerlo una cosa muy solemne y pesada, pues hacerlo ligerito, que el público, que nuestro público que viene con mucha fidelidad, pues que tengan la oportunidad de preguntar, y hay la coordinadora del capítulo, que le pueden preguntar a ellos y que les puedan preguntar después de que escuchemos lo que sean pequeñas contribuciones. Yo sí les diría, no se pueden demostrar como yo, pequeñas contribuciones, qué les pasó en su capítulo, qué piensan, etc., ¿no? Y ya lo digo yo aquí, y espero que Xochitl eso, pero en el reporte nos falta una parte, y nos falta mucho en términos de cambio climático, que es la parte más tecnológica. O sea, inventos mexicanos para enfrentarse al cambio climático. Cero, la revisión va a estar muy escasa, ¿no? Y son temas muy serios, son temas muy importantes. La parte de innovación tecnológica en el contexto del cambio climático, la parte de enseñar, de hacer chunches, inventar cosas, esto lo tenemos muy ausente. Es cierto que hay muchas cosas que ya lo van a aprender ustedes en términos de posibilidades de hacer esto, de mecanismos para hacer lo otro, en los sectores de los que trata el volumen, pero esta parte más de inventar el coche eléctrico eficiente con 600 millas de autonomía mexicano y que lo pueden alimentar con agua de la llave o con botella de agua de la tienda y que les hace 100 kilómetros, esto estaría bien, eso sería la necesidad, ¿no? Eso no hay nada, ¿no? Entonces esto es un poco también para aplicar la cresta en el contexto de innovación y tecnologías y no nada más de lo demás, ¿no? Bueno, Xochitl, entonces te dejo a ti el micrófono, ya se identificaron por ahí quienes están aquí de esto, y yo me voy a sentar por ahí y voy a dormir una siesta. Gracias, buenas tardes. Terminamos mi presentación, por favor. Voy rápidamente a hacer una sinopsis del volumen 3 y... ¿Perdón? Bueno. O sea, más difícil. Bueno, algo. Bueno.
efectivamente, este volumen, tercer volumen del reporte mexicano de cambio climático, tiene el objetivo principal de reunir e integrar, sintetizar la información científica en materia de mitigación del cambio climático en México. Decidimos desde el principio incluir la información gris porque, bueno, México tiene una investigación científica relativamente nueva en materia de cambio climático y más nueva todavía en materia de mitigación. De los aspectos del cambio climático que México ha abordado en materia de investigación está la ciencia básica, fundamentalmente, y los aspectos de vulnerabilidad y adaptación que han tenido un gran impulso en México. Sin embargo, la mitigación no lo es así. Y bueno, los trabajos son escasos. Se hizo un trabajo pues relativamente fuerte en materia de la búsqueda de las investigaciones en materia de mitigación, pero también quisimos incluir la información del sector gubernamental, porque esa complementa sobre todo las bases de datos, cuál es la información relativa a la mitigación. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esta es una iniciativa que nació en una de las reuniones que tuvimos los científicos mexicanos del quinto reporte de evaluación del IPCC. Pensamos que efectivamente, como comentaba Carlos, la investigación en México no está... En México, en Latinoamérica, en Asia, en África, no estaba muy bien representada en el quinto reporte de evaluación. O sea, efectivamente, el gran volumen de investigación está pues en los países desarrollados, de manera que cuando tratamos de, como comentaba, de meter un párrafo relativo a, no sé, el transporte en los países en desarrollo, y esto en el capítulo de transporte, me decían, no, eso no es relevante. O sea, lo relevante es que ya no hay tantos vehículos circulando y que los vehículos son altamente eficientes y bueno, no se quedaba de así, ¿no? Es que en mi país eso no pasa. Y el chino decía lo mismo, o peor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es precisamente sintetizar ese conocimiento. En México empezamos y queremos continuar después con trabajos mucho más regionales como Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, para que el sexto reporte de evaluación tenga una materia para trabajar en cuanto a la investigación de los países en desarrollo. Y bueno, qué lástima que no trajimos. Lo que intentamos hacer era reproducir primero el índice del quinto reporte de evaluación, aunque tuvimos algunos problemas, primero de falta de información. Encontramos que no había ciertas pues, reportes y documentos que pudieran alimentar un capítulo que estaba en el quinto reporte y que en el reporte mexicano iba a quedar vacío. Entonces los fuimos suprimiendo. Había algunos capítulos que eran únicamente conceptos, consideramos que no se iban a tomar en cuenta y al final, bueno, ustedes verán cómo quedaron los capítulos. Nos falta innovación y tecnología, nos faltan muchas cosas, nos falta terminar la investigación, todavía le falta bastante, pero creo que es un primer esfuerzo y valió la pena. Es un primer ejercicio en el que también los científicos se dieron cuenta de que no se trata de publicar lo que el científico hizo, sino de buscar lo que otros han hecho, que otros colegas han hecho, sintetizar y explicar en el menor número de palabras posible esa síntesis, esa investigación. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir del capítulo en el que yo participé, que fue participé en transporte y en tendencia, en impulsores y tendencias? Lo que me llama más la atención, digamos, una conclusión fuerte en el aspecto de mitigación del cambio climático en México fue descubrir que las metas que tiene México como país han cambiado a lo largo del tiempo, que mitigación en un momento dado se complementa de una manera balanceada con adaptación.
y que la agenda de México de adaptación es muy fuerte, mientras que la mitigación no lo es tanto. Y solo hasta hace relativamente poco se está, y bueno, por la presión de toda la comunidad, es que las promesas de mitigación de México se han incrementado. El problema es que, por ejemplo, el programa estatal, el programa especial de cambio climático 2009-2012 establecía un pico de emisiones antes de empezar a bajar estas emisiones para 2014-2015, mientras que actualmente la contribución nacional está mandando el pico de emisiones hasta 2026. Entonces es otra vez postergar los compromisos, un compromiso que México tenía para empezar a bajar sus emisiones en 2015 o 2016, ya se fue a 2026. Entonces, bueno, eso es algo que ojalá espero que lean y que lo busquen, y que lo encuentren y que les agrade y les dé motivos para reflexionar. Y sobre todo, el volumen trata también de establecer cuáles son las diferencias, digamos, los vacíos que hay en la investigación en México, para que también empiecen a involucrarse en todos esos aspectos que no han sido abordados en la investigación nacional. Por orden de aparición en el volumen, quiero llamar a que nos platiquen algo a Luis. Bueno, básicamente el volumen tiene tres partes. Una es digamos, los conceptos básicos, las estadísticas y demás, que son los primeros 4 capítulos. Después tiene una sección que son los sectoriales, que incluyen transporte, energía, industria, edificios y demás. Y por último está el aspecto socioeconómico. Los últimos capítulos son el bloque socioeconómico. Quisiera ahorita abordar un poco la parte de energía, Carlos. Después nos iríamos con alguien que haya trabajado sectoriales y al final con los autores que trabajaron la parte socioeconómica. Bueno, el doctor Carlos Amador estuvo a cargo de la coordinación del capítulo de sistemas de información. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de comentar acerca del trabajo que yo realicé en este volumen. Es la primera vez en varios años que soy invitado a dar una conferencia, a platicar un poco con colegas universitarios, con colegas científicos, y no tengo un proyector disponible, me siento enamorado. La verdad, a ver cómo puedo reaccionar ante estas situaciones. Está muy bien, me parece muy bien. Primero que nada, quiero contarles básicamente entonces, puede que sean 4 cosas. La primera es que en efecto trabajar de esta manera ha sido interesante, ha sido muy interesante, ha sido especial. Porque, como se dijo, ya no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Establece nuevas colaboraciones a las que no estamos acostumbrados, establece colaboraciones con personas que no conocemos, no hemos tenido ese filtro que permite resolver esos pequeños problemas que tenemos en la interacción humana, ¿no? Y entonces ha costado un poco de trabajo. En efecto, mi equipo original era mucho más numeroso de lo que acabó siendo el equipo con el que terminamos este documento, y esa es la primera cosa. Eso se debe modificar, se debe arreglar, se debe adaptar, y eso lo logramos pues, con el desarrollo, con el avance, con el aprendizaje, etc. Esto va a ser un muy buen primer paso que ciertamente nos va a ayudar a lograr eso en el futuro con mucha mayor facilidad, y voy a regresar a eso hacia el final, quisiera yo recordar. Segundo, les cuento qué son los sistemas de energía. Los sistemas de energía, quisiera yo presentarles una gráfica que representa lo que todos ustedes saben. La energía es el motor de la humanidad, es la característica fundamental, esencial
de nuestra modernidad, de nuestra situación actual, y debido a eso, todo lo que ha pasado en los últimos años es aumentar nuestro consumo de energía. Y por los últimos años me refiero a los últimos, ¿qué será? Si quieren que saquen un poco, 200.000 desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Si no me dejan de exagerar tanto, 10.000 desde que tenemos agricultura, y ciertamente, medidamente, lo tenemos muy bien medido en los últimos 200 años. La energía, su consumo global y su consumo por persona ha aumentado radicalmente. De lo que se trata el tema de sistemas de energía es de ver, hablar sobre todas las acciones necesarias para proporcionar energía final al consumidor, así lo definen precisamente. Y entonces esas acciones involucran desde luego la extracción de energía, la generación de energía, su conversión, distintos tipos de conversión de energía para utilizarlo como lo queremos utilizar, su almacenamiento, su transmisión y finalmente su distribución. Esos son los conceptos que atendimos en este capítulo. Desde luego, conviene iniciar la importancia localizada de este tema en este volumen, diciendo que 39% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero provienen de lo que se llaman sistemas de energía. 39%. Entonces de eso estamos hablando ya. Ahorita que yo acabe ya nada más faltan 60% y acabamos, ¿no? Primera cosa, segunda, creo que la segunda cosa. Tercera cosa. La tercera cosa que quiero decir es la siguiente. Ahorita también se mencionó, en efecto, México proporciona una fracción pequeña del desarrollo científico que proporciona la humanidad en el presente. Pero yo quiero hacer llamar la atención al siguiente hecho. Fíjense una cosa, el número de artículos, el número de... muchos de los números que podemos utilizar para cuantificar la acción mexicana, es un número extensivo, es cuánto hay, ¿ok? Pero México también lo podemos presentar como un número intensivo, es decir, como ver la proporción que México debería, dado su tamaño, dada su población, la proporción en la que debería contribuir a las distintas cosas. Y entonces se vuelve un número intensivo. Déjenme señalarles unos poquitos. No, México tiene una población de 120 millones de personas, algo por el estilo, y eso representa el 1.6% de la población mundial. Somos el 1.6%. Si dividiéramos igualmente, si dividiéramos homogéneamente, uniformemente, las contribuciones de todos los países, si llegáramos a ese mítico igualdad de la distribución de todas las cosas en el mundo, deberíamos hacer el 1.6% de los papers que se publican, deberíamos hacer consumir el 1.6% de la energía, deberíamos, etcétera, y eso haría cada país con su porcentaje adecuado. Déjenme dividir, volver cantidad intensiva, la división entre lo que hacemos y la proporción de población que tenemos. Entonces, por eso lo hice aquí, se los quería presentar, pero entonces tendríamos, ¿cuánta energía consumimos? Somos el 1.6%, si consumimos un poquito más, al dividir 2%, digamos, entre 1.6 nos salió un número mayor que 1. Y entonces eso diría que los mexicanos usamos un poquito más de energía de la que nos correspondería en la división equitativa, ¿ok? Déjenme decirles, en energía consumimos 0.94 en lugar de ser 1.94. En economía, la producción económica que hacemos es 1.13. Producimos un poquito más de lo que nos toca por proporción, consumimos un poquito menos de energía de la que nos toca por proporción, pero es solo un poquito, estamos alrededor del 1. En ese sentido, si ahora nos comparamos con otros países, si voy a lo mismo con otros países, por ejemplo Estados Unidos consume 4, ese número es 4, consume 4 veces más de lo que le toca por la fracción de población que tiene, lo sabemos. Su economía es 3.8 veces más de la que le tocaría en la repartición homogénea. Vayámonos ahora a otro país, por ejemplo, uno dramático, India. India, ese cociente da 0.26, consume
o sea, el cociente entre lo que consume de energía y lo que le toca por su población, da 0.26, una cuarta parte. Económicamente, el resultado es 0.39. ¿Okay? Si buscamos así diversos países, y eso se refiere también a la producción de artículos científicos. Nuestra producción de artículos científicos, interesantemente, está también muy cerca, si hiciéramos ese cociente, de ese 1. Producimos los que somos. Y en ese sentido, México es el ombligo del mundo. México está en el promedio preciso, tanto en el consumo de energía, como en la producción económica, como, y esto lo estoy mencionando por el auditorio en el que estamos, como en la producción de papers. México tiene esa peculiaridad. Y entonces es interesante pensarlo, porque es probable que, dado que somos el promedio, lo que hagamos sea un buen pronóstico de lo que haga el mundo. También repartido por todos lados de diversas maneras, con India haciendo menos, con Estados Unidos haciendo más, pero la producción global, la acción global mundial va a ser muy parecida a la mexicana. Y en ese sentido, lo que hagamos nosotros para mitigación, pues es interesante, cuando menos es una interesante propuesta para predecir qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Finalmente, la tercera cosa, la cuarta cosa, creo que dije que eran ya 3. La cuarta cosa es que en ese sentido, somos el ombligo del mundo, somos el promedio mundial. En ese sentido, llama la atención algunas de nuestras peculiaridades. Y tenemos peculiaridades que se reportan en este capítulo interesantes. Una de ellas son 4, las que quiero mencionar. Una de ellas son las nuevas políticas energéticas mexicanas. En el momento en el que podemos hablar de todo esto y que vamos a modificar nuestras políticas, elegimos seguir utilizando combustibles fósiles. Eso es interesante. Refleja también, si es cierto lo que estoy proponiendo, refleja también que así va a ser el mundo. Eso se va a hacer globalmente. La segunda cosa es que tenemos importantísimos compromisos de mitigación. México se ha comprometido importantemente a lograr la mitigación. Y eso también, pues si otra vez somos el promedio, pues refleja algo interesante. Así va a ser lo que pasa con el mundo, se va a prometer de esa forma. Y si, como estamos viendo, esos compromisos empiezan a fallar, empiezan a no cumplirse a tiempo, ¿eso va a pasar con el mundo? Tercera cosa, tenemos un importante compromiso con energías renovables. Compromiso, por el momento, lo tenemos mundialmente, ahí está ese reporte, ahí están los datos que tenemos en México, en nuestro capítulo. Y finalmente, una característica especial es que tenemos una importante generación privada de energía térmica a partir de biocombustibles. Esa también es una cosa particular mexicana. No está, quizá no esté, no corresponda tan cabalmente como las otras que he mencionado al promedio mundial, sino que es una característica mexicana. Eso van a encontrar en este capítulo y espero que les resulte interesante. Finalmente, quiero decir lo siguiente: el trabajo que hicimos aquí, con todas sus características, es un trabajo muy necesario, es un trabajo importante, un trabajo útil, necesario, que debe seguirse realizando. Y lo están haciendo, se están haciendo de otras formas. Por ejemplo, recientemente el Consejo Consultivo para la Transición Energética, liderado por la Secretaría de Energía, ha establecido la necesidad de hacer ese reporte. Hacer el reporte que se refiere en particular con respecto a la energía, a la transición energética, a la eficiencia, al consumo, a la producción y al almacenamiento de energía. 4 de las características que sirvieron para definir de qué se trataban los sistemas de energía. Ese reporte es el reporte del Consejo Consultivo, ha dividido entonces en 4 grupos de trabajo. Ya de manera semejante a la que seguimos aquí, ha tratado de reunir colaboradores, ha definido unos colíderes de cada uno de estos 4 grupos, y les quiero contar, lo hace la Secretaría de Energía, acaba de iniciar, está abierta la participación, y les quiero contar, bueno, primero invitar a quien estuviera interesado en participar en alguna de estas, a informarse, a preguntarme, a pedirme, etcétera. Y la segunda, decirles que soy colíder del grupo de trabajo de almacenamiento. Entonces ahí voy a continuar este tipo de trabajo que iniciamos aquí.
y con eso les doy las gracias por su paciencia. Xochitl Cruz les puede proporcionar mis datos, libros, pero que los tengan. Me faltaba un detalle, me gustaría ver el libro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, olvidé decirles que suprimimos algunos capítulos del índice original de la ERES del reporte evaluación 5, pero incluimos algunos que vale la pena por su tamaño, por su importancia dentro de México. Uno de ellos es el capítulo de residuos. La doctora María Laura Hernández fue quien coordinó ese capítulo y nos va a platicar brevemente de los residuos. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues igual un gusto haber concluido y haber llegado a la meta con este trabajo y verlo, además, ¿no? Y bueno, les platico rápidamente qué fue lo que hicimos con este capítulo de residuos. Hicimos diferentes convocatorias para invitar a diferentes especialistas a trabajar en esto y pues finalmente trabajamos con quienes respondieron a la convocatoria y quisieron trabajar en esto, ¿no? Rápidamente les comento acerca del contenido de este capítulo. En este capítulo nosotros tratamos de reunir la información disponible en México acerca de la generación de residuos, incluyendo los residuos sólidos urbanos, también los residuos peligrosos cuando fue posible encontrar información acerca de eso, en función de la generación. Y por otro lado también incluimos a la parte de los lodos residuales que se generan en las plantas de tratamiento de aguas y por otro lado pues los sistemas de tratamiento de aguas residuales en México. En función después de dar toda esta parte introductoria de la generación y todo eso, pues también incluimos en el capítulo diferentes datos de su manejo, es decir, a dónde van principalmente los residuos sólidos urbanos o qué se hace con ellos, cuál es su disposición final, o bien si hay algún tratamiento previo, ¿no? Porque en función de eso también va a ser la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces hicimos toda una revisión con respecto a eso. También incluimos en el capítulo cuál es la emisión total de gases de efecto invernadero que provienen de estas diferentes categorías de los residuos. Quiero aclarar que hasta ahorita se ha llamado, en las diferentes comunicaciones se le ha llamado desechos, pero también lo comentamos con el grupo de trabajo y decidimos llamarle residuos justamente por lo que nosotros tenemos en nuestra legislación nacional, ¿no? Entonces, finalmente, estamos reportando las diferentes cantidades de emisiones por cada subcategoría de estos residuos, pero también discutimos un poco acerca, pues, por ejemplo, residuos sólidos urbanos o la basura, que le conocemos coloquialmente. En este caso, por ejemplo, hemos estado investigando qué se hace, por ejemplo, para cuestiones de reciclaje, con el objetivo de disminuir las emisiones de los rellenos sanitarios. Pero también discutimos en este caso tanto de los lodos residuales como de las aguas residuales y discutimos cuáles son las opciones de mitigación que se han encontrado, además del reuso y del reciclaje, mitigación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, los rellenos sanitarios que ya existen en el país y cuál es el manejo que se le está proporcionando a todos los gases que se generan, principalmente como principal gas de efecto invernadero, pues el metano que se encuentra ahí. Entonces, también vimos cuáles son las políticas nacionales para la mitigación en esta categoría, ¿no? Lo que nos encontramos es que realmente toda la parte de esfuerzos que se hacen para cuestiones de reciclaje, cuestiones de compostaje, por ejemplo, ¿no?, que nos podrían ahorrar algunas emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una proporción muy baja en todo el país. El reciclaje, pues andamos en una proporción entre 5 y 10% de todos aquellos materiales que son susceptibles de ser valorizados, ¿no? Hay muy pocos rellenos sanitarios en el país que realmente están estableciendo algunas medidas de mitigación para poder aprovechar los gases que se generan, particularmente para poder generar energía eléctrica a partir de este gas que se está emitiendo.
Por lo tanto, pues lo que nosotros vemos es que hace falta mucho trabajo en el caso de los residuos, de esta categoría de residuos, para poder establecer acciones de mitigación en México, ¿no? Por ejemplo, algunas políticas de reducción o de minimización, tanto pre-consumo como post-consumo, ¿no? Por ejemplo, y ser como mucho más contundentes en el manejo de los residuos sólidos urbanos, o, por ejemplo, el caso de los lodos residuales, que también es un problema nacional muy importante, no solo a nivel de emisión de gases de efecto invernadero, sino de contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una recopilación de toda esta información que acabo de comentarles, y pues que deja patente, pues, de que todo lo que se requiere, todo el trabajo que se requiere hacer para poder establecer acciones de mitigación más contundentes con respecto a la generación del residuo. Entonces, básicamente es esto, de manera muy rápida, y este es el contenido de este capítulo. Pues muchas gracias. Toño Ordóñez estuvo a cargo de en el volumen de mitigación originalmente del reporte 5L del IPCC, aparece en agricultura y usos de suelo como dos capítulos, como un solo capítulo. Aquí en el volumen mexicano, dada la importancia por un lado de la mitigación del sector agrícola y por otro del cambio de uso de suelo, decidimos dedicarle dos capítulos. Los dos capítulos los dirigió el doctor Toño Ordóñez. ¿Nos gustas hablar? Muchas gracias, Uchi. Primero que nada les pido un abrazo, un aplauso para nuestra coordinadora y un aplauso para todas las investigadoras mujeres que han estado trabajando este nuevo documento. Y bueno, y al papá del cambio climático, aquí al doctor Carlos Gay, que bien a bien nos ha llevado desde estudiantes, y créanme, yo también fui un estudiante y estuve como ustedes ahí esperando una oportunidad, y tres aquí llegó. Entonces sigo formado, esperando oportunidades, y seguimos haciendo, en este sentido, lo nuestro no es competir, es complementar las oportunidades que hay para la generación de conocimiento. Es una responsabilidad pues un poquito más difícil, y tiene un avance nuevo que es para la Escuela Europea ahora, que tiene que ver con el ensayo, con la práctica, con equivocarnos y volvernos a levantar. Esta primera versión es un reto para nosotros que no habría salido sin Jorge Escandón, sin Sandro, sin Tomás Hernández, sin muchas personas, pero en particular el doctor Carlos Gay, que siempre tiene la razón. Entonces, esa es la parte más bonita, y bueno, pues sí. Sí, entonces aquí han convergido, convergen muchas cosas, muchas experiencias muy bonitas que venimos arrastrando los últimos 22 años. Entonces, llevar este ejercicio con ustedes y hablar un poquito de las tendencias, porque créanme que revisamos con algunos estudiantes ahora todo lo que está haciendo México en materia de agricultura y de forestal y todo esto, y pareciera que nuestra ley de cambio climático es letra muerta. Y lo que estamos haciendo está cambiando completamente la visión y todo eso, pero lo hacemos desde la sociedad, no desde el gobierno ni desde otras partes. Y esta parte, este reporte en nuestro idioma, con nuestros datos, con nuestra información, es un parteaguas que permite ver el talento que converge aquí de cada uno de los participantes, y en nuestra humilde participación, bueno, pues darnos cuenta de que los bosques, la selva, la conversión de esos terrenos se está acabando, que las áreas urbanas están creciendo a tontas y a locas, con una serie de problemas impresionantes que modifican completamente todos los reservorios de carbono. Mucho del oxígeno que respiramos viene del mar, y estamos contaminando el mar, ya no tenemos tantas áreas verdes, y eso es lo que se expresa ahí. Las actividades agrícolas y pecuarias no están siendo rentables, porque estamos descuidando la base de las mismas, que es el suelo, y las interacciones del suelo para con todas las especies. Entonces, esta parte pues que se va amalgamando, que se va entretejiendo en una complicada telaraña, pues hoy la venimos a compartir con ustedes, y de verdad yo primero que nada les agradezco la oportunidad a los coordinadores, a los responsables, por permitirnos
dar pincelazos en esta divulgación del conocimiento, porque este es conocimiento que está hecho aquí en México y que se comparte con esta bondad que tiene Carlos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al bloque socioeconómico. Quisiera que la doctora Antonina Ivanova nos haga el favor de platicar de los acuerdos internacionales de México, regionales. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este encuentro tan importante que puede difundir una parte de nuestros trabajos. También unas felicitaciones especiales al doctor Carlos Gay, al doctor Clemente Rueda y a Xochitl por coordinar este capítulo, este tomo 3, que digamos. Y a mí me tocó el gran honor y el gran reto de coordinar el capítulo de acuerdos regionales para mitigación del cambio climático, o bien desarrollo regional y mitigación del cambio climático. Cabe mencionar que la manera como fue hecho en el panel intergubernamental del cambio climático, el informe mexicano contiene 2 capítulos. Uno es cooperación a nivel internacional, que comprende los acuerdos de cooperación globales a nivel mundial prácticamente, y la cooperación regional, que comprende los acuerdos regionales divididos en la participación de México, por supuesto, que tiene con la región Norteamérica, con la región de América del Sur y Latinoamérica en general, con Europa y con la cuenca del Pacífico, Asia-Pacífico, en marco del Mecanismo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y en marco del nuevo acuerdo transpacífico que se está asignando. Aparte de esto, se están viendo algunas cuestiones que están a nivel regional, pero dentro de la región nuestro país tiene algunos acuerdos con algún país de la región, como por ejemplo en la Alianza del Pacífico, México tiene acuerdo con Colombia, Chile y Perú, y tiene acuerdo con Alemania dentro de la Agencia de Cooperación Alemana, donde este acuerdo doble se está extendiendo a que México y Alemania estén brindando apoyo para la mitigación a otros países de América Latina. Entonces, ¿por qué son tan importantes los acuerdos regionales? Porque por supuesto, en primer lugar, es mucho más difícil hacer que se pongan de acuerdo todas las economías, todos los países del mundo, que llegar a un acuerdo a nivel regional, que es un acuerdo de subnivel, digamos, pero es como un ladrillo que está fortaleciendo después aumentar los acuerdos entre las regiones para llegar a algunos entendimientos a nivel mundial. Entonces, en este sentido, también son importantes no puramente los acuerdos que se están haciendo en el ámbito de energía o en el ámbito de la eficiencia energética, alternativas, la misma deforestación, los acuerdos de red, sino también estamos tomando en cuenta los acuerdos de comercio e integración. Estos acuerdos de comercio e integración, ante todo los acuerdos de tercera y cuarta generación que los llamamos, están incluyendo ya, aparte de comercio e inversión, cuestiones de medio ambiente. El primero que incluyó un tratado paralelo de medio ambiente fue el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que tiene un acuerdo paralelo de medio ambiente y actualmente tiene mucha colaboración dentro de la Comisión de Medio Ambiente de América del Norte. Y en este sentido, casi todos los nuevos acuerdos, inclusive el acuerdo transpacífico, están incluyendo áreas de colaboración a nivel energía, a nivel protección de los bosques, protección de la biodiversidad y igual transferencia de tecnología verde y fomento del intercambio con bienes ambientalmente amigables. O sea, se está viendo a nivel de acuerdos regionales pautas
para pasar a unos patrones de producción más limpios que puedan extenderse y fomentarse de manera conjunta por todos los integrantes de un acuerdo regional. En el capítulo pueden ver unos mapas mentales que se han elaborado con los acuerdos de México a nivel regional, con las regiones que ya mencioné, y aparte algunas participaciones en acuerdos interregionales, que es por ejemplo el Instituto de Investigaciones Climáticas de las Américas, que está entre la región de Norteamérica y la región de América Latina, y tiene sus propias actividades en este sentido. En el capítulo también podemos decir que participaron varios autores, abarcando la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, Universidad de Baja California Sur, Colegio de la Frontera Norte, o sea, áreas que están ubicadas tanto en la cuenca del Pacífico mexicana como en la frontera norte, y tienen participación directa en los acuerdos regionales que hemos mencionado. Por otro lado, tenemos participación de algunos gente que trabajan en órganos de gobierno y consultores, o sea, el ámbito de los autores líderes y autores contribuyentes fue bien amplio. Y una cosa que nos topamos en el transcurso de elaboración del capítulo fue que existe muy poca literatura que evalúe los acuerdos regionales de México desde su aportación o sus resultados a nivel medio ambiente o a nivel acción climática, ¿no? Como dijimos, los acuerdos de comercio e integración tienen algunas evaluaciones, pero desde su punto de vista de fomento comercial, de inversiones, la parte ambiental está prácticamente descuidada. Inclusive, para nuestra sorpresa, vimos que en cuanto a la colaboración con Norteamérica, tenemos evaluación de la cooperación de México con Estados Unidos y Canadá, o colaboración entre las 3 Californias, por ejemplo, que están escritos por autores norteamericanos, y casi no existe nada escrito por autores mexicanos. Igual en la cuenca del Pacífico, ahí sí tenemos un poco más de aportación de autores mexicanos por la existencia del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC, que están abarcando varios áreas de colaboración en esta región, pero en la Unión Europea, por ejemplo, ya estamos prácticamente en cero. Y esto nos originó la necesidad de usar la así llamada literatura gris que mencionó Xochitl, que no son artículos arbitrados ante todo, sino documentos oficiales de varias instituciones como la Comisión Europea, como Secretariado de APEC, los grupos de trabajo de APEC, los documentos oficiales de la Alianza del Pacífico, etcétera, ¿no? Que caen en esta categoría de la literatura gris, pero fue lo mejor con lo que contábamos en este momento, y esperamos que para el siguiente informe ya haya mucho más escrito por autores mexicanos. Y con base en esto, una de nuestras principales recomendaciones es que se fomenten estudios que puedan evaluar los resultados de la participación de México en estos acuerdos de cooperación regional, porque a veces tenemos cláusulas muy bonitas que inclusive son una ley blanca dentro de estos acuerdos, pero no tenemos ni mecanismos de monitoreo, ni evaluación, ni los mecanismos de buen cumplimiento de la ley, lo que se llama. Esto es un área muy vasta de estudio, y una de nuestras recomendaciones es precisamente fomentar estudios a nivel todo país, y si es posible instituir junto con CONACYT, Secretaría de Relaciones Exteriores o Semarnat, etcétera, fondos sectoriales que puedan promover estos estudios. Y nuestra segunda recomendación importante es que cuando México firma algún convenio de comercio e integración, no se olvide de las partes ambientales, de la parte de transferencia de tecnología verde y financiamiento y creación de capacidades en esta esfera de medio ambiente y acción climática. Aunque todos los acuerdos, ya como dijimos, son de tercera, cuarta generación, sin embargo hay algunos en este momento todavía que no ponen atención en estos aspectos
que son sumamente importantes para el mismo desarrollo del comercio y la elevación del nivel de vida de los habitantes de las regiones con las que coopera nuestro país. Esto sería en general y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonina. Bueno, nos quedan del bloque socioeconómico el doctor Fausto Quintana. Un minuto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias también por la invitación a colaborar en este reporte de cambio climático. El documento está realizado, este capítulo de políticas e instituciones nacionales y subnacionales, por tres personas, Juan Antonio Leclerc y Johanna Coleman, de la UTLAB. Juan Antonio Leclerc, Johanna, consultora independiente, anteriormente trabajaba en el Tecnológico de Monterrey. Y bien, nos dimos a la tarea de discutir las políticas nacionales y subnacionales sobre el cambio climático y nos encontramos con el resultado de que tenemos un andamiaje jurídico e institucional muy fuerte. Podríamos definir que el término es que la política nacional es robusta y parte de varios principios. El principio de la intersectorialidad, el principio de la intersecretarialidad, precisamente respondiendo al anterior, y el principio de la multiescalaridad, si hablamos de las leyes a nivel y los programas a nivel estatal y a nivel municipal. Bien, ¿cuál es el resultado o el diagnóstico de estas políticas? Principalmente que hay mucha simulación en torno al andamiaje institucional, principalmente hay mucha flexibilidad en torno a los compromisos que se asumen a nivel internacional. Y también otro de los resultados es que la política nacional es producto de la presión internacional o de la participación de México en los instrumentos internacionales, desde la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico hasta la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, pero particularmente toda la dinámica y discusión que hemos realizado en torno al cambio climático es respuesta a nuestra incorporación a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Ahí tenemos un problema muy serio, porque el reto sería ahora identificar muy bien todos estos instrumentos en los distintos niveles en términos de eficiencia, eficacia e igualdad. Ese es un compromiso muy fuerte para la política nacional. Y el otro compromiso que bien se menciona en el capítulo, pero que todavía da pie a una discusión, es la flexibilidad de los compromisos que ha adquirido México en torno a la reducción de gases de efecto de invernadero. Son compromisos con emisiones a futuro, no son compromisos de emisiones reales, contables. Y esto lo que provoca es precisamente que no haya una asunción de responsabilidades como se debe. Bien, yo creo que el capítulo también podría rescatar el análisis de las políticas subnacionales a nivel estatal y a nivel municipal en torno a su congruencia con los lineamientos a nivel federal. Se supone que la ley a nivel general, tanto la Ley General sobre Cambio Climático como los programas y la estrategia, determinan o de alguna manera dan los lineamientos para la construcción de las capacidades a nivel subnacional. Sin embargo, no son homogéneas estas leyes o estos programas, y a nivel municipal mucho menos. Son pocos los municipios que han logrado tener un programa de acción climática, y en el estado estamos al 50% a nivel estatal. Entonces, si no cumplimos ni siquiera en términos cuantitativos, no hemos cumplido en términos cualitativos en las políticas subnacionales. Pues bien, un poco siguiendo las indicaciones, esto sería a grandes rasgos el resumen del capítulo. Bueno, gracias, Fausto. Me quedó uno del bloque sectorial, el doctor Raimundo.
Mayorga. Él dirigió el capítulo de edificios y mitigación. 5 minutos, doctor. Bien, bueno, antes que nada agradezco la invitación a colaborar en este trabajo que de suyo tiene la importancia de haber permitido la colaboración interdisciplinaria, o sea, el trabajar con diferentes visiones hacia un mismo fenómeno es muy interesante y se aprende mucho, Esa es una experiencia, digamos, que yo creo que de todos los autores que aquí se mencionan, es un aprendizaje también hacia la parte, digamos, de los científicos mexicanos, ¿no? De las diferentes áreas. Concretamente, en el capítulo 5, edificios, que es donde tuve la oportunidad de participar junto con una doctorante de la Universidad de Oaxaca y otros compañeros que estuvieron participando también con nosotros. Al respecto del capítulo 5, efectivamente, yo creo que una de las cosas que, como se ha venido mencionando, nos damos cuenta que a nivel de, digamos, literatura científica, hay pocos documentos, tal vez, aquí se señalan algunos, tal vez podrían faltar otros, pero no estamos hablando de un universo importante, de tal suerte que sí es importante señalar que nos vamos a encontrar en este capítulo parte también de literatura gris, programas gubernamentales, y algo que en el caso de los edificios está, digamos, es muy reciente, las normatividades para acciones de mitigación que se están aplicando, que ya se vienen aplicando en las edificaciones, en su proyecto, construcción y mantenimiento, respecto a la parte de la eficiencia energética. Estos programas de certificación sustentable, que digamos a nivel nacional son muy pocos, la Ciudad de México es el único que lo tiene a nivel, digamos, estatal, a nivel nacional con AVI, y luego, bueno, pues todos los programas internacionales que de alguna manera han tenido, digamos, un éxito y una aplicación pues relativa, en el sentido de, digamos, todavía no alcanza el gran parque edilicio que significa, digamos, la construcción de edificaciones en nuestro país, ¿sí? Entonces, en esta parte, se señalan estos programas, se señalan efectivamente algunas publicaciones de carácter científico, y sí nos deja por ahí también esa parte de reflexión hacia, por ejemplo, algo que se hablaba, que es muy importante, la innovación tecnológica. Creo que sí hay trabajos que se han ido desarrollando, pero digamos, no dejamos de ser, digamos, invadidos y bombardeados por todo lo que nos llega del exterior, y en ese sentido, bueno, la respuesta mexicana, concretamente para el caso de las edificaciones, pues todavía creo que tiene un potencial en el cual habrá que trabajar pues eso, trabajar. Agradezco la oportunidad pues, que se me dio, y me da gusto ver por acá muchas caras conocidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, el capítulo de financiamiento lo dirigió el doctor Clemente Herrera, que no quiere hablar, pero va a explicarnos del capítulo el doctor Luis Fernández del Camino. Bueno, buenas tardes a todos. A nombre del doctor Clemente Rueda y del doctor Armando Sánchez, yo soy autor contribuyente
de este capítulo 14, opciones de financiamiento para la mitigación del cambio climático en México. Entonces, creo que el problema que se ha mencionado ha sido la falta de literatura académica en revistas arbitradas, y justo en este capítulo fue un problema central. Ahí tuvimos que hacer una revisión muy exhaustiva y en general con lo que trabajamos fue literatura gris. Sin embargo, ahí es posible mapear, en general el trabajo de este capítulo fue mapear la arquitectura financiera internacional con respecto a la mitigación del cambio climático, cuáles son los distintos instrumentos internacionales con los que se cuenta para bajar recursos para la mitigación. Por supuesto, fundamento de la Convención Marco, a través del Protocolo de Kioto, que bueno, ahorita podrá ir de salida, pero sigue vigente, y ya después vendrá el Fondo Verde, entre otros mecanismos. También existen otros fondos multilaterales, otros fondos bilaterales, que se utilizan para el financiamiento de la mitigación, para después pasar a la arquitectura nacional y cuáles son los recursos, los instrumentos que se pueden utilizar para la mitigación. Esto partimos de inicio de los elementos que existen en los programas y leyes en la política nacional del cambio climático, ¿no? A destacar las comunicaciones nacionales, las estrategias nacionales y, por supuesto, el elemento central y el más actualizado es la Ley General de Cambio Climático. Ahí en un par de artículos que se mencionan los mecanismos más relevantes para el financiamiento. Por otro lado, también se habla dentro de la arquitectura nacional de los distintos fondos, ahí sí como opciones, casi como un menú, de las distintas opciones que existen para el financiamiento dentro de México, los fondos, digamos, a partir incluso de CONACYT, de Banobras, de Nacional Financiera, que pueden ser utilizados para la financiación. Y por último, también se hace un rastreo de algunos otros mecanismos del sector privado que pueden ser utilizados. Esto, por ejemplo, se hace un estudio de los principios de Ecuador. Esto es un mecanismo que gira en torno a los bancos privados, y la serie de estrategias y directrices que utilizan para el financiamiento de proyectos dedicados a la mitigación. Esto siempre a partir del sector privado. Y por último, tenemos una sección de diagnóstico de la investigación y de cuáles son, digamos, los retos, los problemas, las dificultades a la hora de hacer dicha investigación. Y, por supuesto, dentro de, digamos, el aspecto bueno, como mencionaba el doctor Fausto Quintana, hay una política que parece ser robusta. Habría que ver la coordinación real de dicha política, pues digamos, existen las bases dentro de la política. Un problema son los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a la hora de rastrear en sí los distintos mecanismos financieros. Esto es, ¿qué se hace con estos recursos que se bajan a nivel internacional? ¿Qué ocurre con ellos? Muchas veces permanece en la oscuridad. Entonces ahí se plantean algunas directrices de hacia dónde tendría que enfocarse tanto la investigación en el sentido de la investigación de financiamiento y en cuanto a las opciones que existe para llevar a cabo dicha financiación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera regresar al primer bloque. En el primer bloque, que son, digamos, los capítulos marco, conceptuales, que van a permitir establecer el diagnóstico, está el capítulo de desarrollo sustentable y equidad, que fue un capítulo muy importante dentro del reporte de evaluación del IPCC. Se trabajó con muchas ganas transsectorialmente, y decidimos que permaneciera y con fuerza en este volumen. El doctor Santiago Ridaura nos va a platicar de ese capítulo. Bien, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este esfuerzo. Yo creo que es muy importante tener este grupo de gente trabajando sobre un mismo volumen así de amplio. Yo creo que hay que aclarar que todos trabajamos sin dejar nuestras chambas, ¿no? Sin cobrar. Y bueno, nosotros escribimos la parte de desarrollo sustentable y mitigación. Básicamente nos apoyamos en el capítulo del IPCC sobre la misma temática, y lo que dice este capítulo es que no hay que ver estrechamente a la mitigación, sino hay que ver más ampliamente aspectos de desarrollo sustentable o de economía, etc. Lo que nosotros hicimos fue checar primero las políticas de mitigación y las políticas de desarrollo nacional, y vimos que igual había coincidencia en las políticas, ¿sí? Y después nos fuimos a ver más bien en aspectos metodológicos quienes habían tratado de entender proyectos de mitigación desde un aspecto multicriterio que permitiera entender la mitigación, pero como parte del desarrollo sustentable. Nos metimos a ver algunos ejemplos, encontramos importantes avances en forestería, en manejo forestal, mitigación, manejo forestal, etc. Importantes avances en transporte, pero hasta eso estudios bastante cuadrados en términos de solamente reducir emisiones de gases. En el capítulo del IPCC decía que necesitamos ampliar esta visión. Entonces lo que nosotros hicimos fue buscar métodos que permitieran ampliar esta visión. O sea, hacemos un recuento de algunos métodos, algunos ejemplos. Bueno, pues creo que se nos agotaron los autores coordinadores. Quisiera por favor agradecer públicamente a través del aplauso de ustedes la edición general del doctor Carlos Gay, de Angelina, la maestra Angelina Cos, que estuvo revisando capítulo por capítulo, coma por coma, de Tatiana Peña también, que estuvieron trabajando tan duro. Un aplauso para ellos, por favor.